Buenas noches, mi nombre es Israel Cortés y yo les voy a presentar el examen de definiciones respecto al mundo normativo en la aplicación del derecho. El derecho son principios y normas que regulan las relaciones humanas en toda sociedad, mismas que son sancionadas por el Estado. A esto le llamamos una exigencia. El deber jurídico consiste en la obligación impuesta por una norma jurídica de observar una cierta conducta. A lo que le llamamos hecho jurídico, se entiende todo aquel acontecimiento natural o del hombre generado de consecuencias del derecho. No obstante, que cuando proviene de un ser humano, no existe la intención de crear consecuencias. Dentro de la actividad normativa, se refiere a un conjunto de normas que existen en cada sociedad con la finalidad de buscar bienestar social. Esto es una regulación en la que todos somos parte de ella y la importancia de conocerlas para saber que tenemos derechos y obligaciones. Los juicios enunciativos explican lo que es objeto de comprobación, como por ejemplo una ley natural o científica, como la ley de la gravedad. A lo que llamamos juicios normativos, este es el resultado de una operación lógica. La lógica tradicional señala que el juicio es aquel que se emite como consecuencia de un silogismo, formado por una premisa mayor y una premisa menor, que en resultado sería lo que es una validez o invalidez. Esto es un deber ser. Les pondré un ejemplo. Como premisa mayor, todos los seres humanos gozan de los mismos derechos. La premisa menor sería: los varones no son seres humanos. Y el juicio sería: todos los varones gozan de los mismos derechos. Al hablar de las normas de conducta, se clasifican como normas religiosas, normas morales, normas sociales y normas jurídicas. Referente a la norma jurídica, esto es una regla de conducta dictada o promulgada por un poder legítimo para regular la conducta humana. Para la construcción de la norma jurídica, esto tiene las siguientes partes. En primera instancia sería lo que es el supuesto, a lo que llamamos hipótesis, que al realizarse se da nacimiento a los deberes y derechos de la regla respectiva, impone y concede. Cópula, enlaza las consecuencias al hecho jurídico productor. Disposición, expresa las consecuencias normativas de la regulación del supuesto. El derecho objetivo establece derechos y obligaciones. El derecho subjetivo es el conjunto de facultades jurídicas que las personas deben de cumplir frente a otros individuos o bien ante el Estado. Un ejemplo sería: si pedimos un préstamo en una institución bancaria, tenemos derecho que se nos entregue el dinero y en la fecha acordada, y el banco tiene la obligación de entregarnos el dinero bajo las condiciones que firmamos en el contrato. Pues de mi parte es todo, parte de la normatividad del derecho, y bueno, mis siguientes compañeros les estarán dando los siguientes temas. Gracias. Hola, ¿qué tal, compañeros? Mi nombre es Cristian Uribe. Siguiendo con el tema, toca ahora hablar de la aplicación de la lógica en los procesos judiciales. Para que sea un proceso judicial, debe de cumplir con lo formal esencial de un juicio, es decir, una demanda, una contestación, prueba, alegato y finalmente la sentencia. Sentencia que debe ser emitida desde luego por la autoridad competente. Ahora bien, el maestro Artino nos regala un silogismo para que podamos comprender mejor, en donde basa
premisa mayor, una premisa menor y la conclusión. La premisa mayor sería la norma jurídica, como él lo menciona. Esta a su vez pasaría a ser el Código Civil, el Código Penal, la Constitución, la Ley Federal, etc. Mientras que la premisa menor sería los hechos que aportan cada una de las partes y finalmente la conclusión sería la sentencia. Ahora bien, nos da un mecanismo de carácter probatorio con 5 perspectivas. Estas son la admisibilidad, en la cual se analizan medios de convicción ofrecidos por las partes. Posteriormente, si fueron admitidos, se verificarán si cumplen las reglas con las que deben presentarse. La formación, en la cual se analiza que se hayan cumplido las reglas verificables para cada caso. La valoración, que estudia el caudal probatorio para la asignación de un valor de acuerdo con un sistema de valoración libre que puede ser tasado o mixto. El alcance demostrativo de la prueba, que es el valor probatorio, y finalmente la exposición en el fallo de los hechos que fueron demostrados en el proceso. Como menciona el maestro, cada etapa cuenta con un valor y formalidad único. Debemos de considerar que el derecho desde luego busca el alcance de la justicia y en los procesos judiciales no es la excepción, pero para que este proceso sea válido debe de cumplir con las pautas que la lógica precisamente marca en sus normas. Hola compañeros, mi nombre es Ana Laura Damián Anaya y les voy a explicar el punto número 3. Aplicación práctica de la lógica en la técnica y el proceso legislativo. Para un importante y eficaz proceso legislativo es importante que exista una técnica legislativa y la práctica de la lógica. ¿Qué es la técnica legislativa? Es el conjunto de reglas a seguir en todo proceso legislativo para que las leyes tengan una buena razón y fundamento. Con esto se logra que los legisladores sean claros y concisos en el momento de crear las leyes. Estas deben de ser desde la perspectiva técnica, es decir, no solamente tienen que ser desde la perspectiva práctica, sino que las leyes deben de incluir cómo se deben de realizar, es decir, que no solamente se creen desde la perspectiva de lo que dice la ley, sino que realmente tiene que explicar cómo se debe de hacer para que no quede dudas de ello. Esto para que existan leyes y normas jurídicas perfectas, las cuales tengan un supuesto y consecuencia jurídica. Es decir, que estas mismas deben de incluir lo que es la consecuencia si no se acata correctamente la ley o la norma. Las leyes deben de tener sencillez y precisión. Es decir, que también es trabajo de los legisladores ser precisos y concisos en el momento de legislar, ya que deben de saber crear una ley que sea muy correcta, muy concisa en lo que quieren puntualizar. Y estas deben basarse en la racionalidad, es decir, que siempre tienen que estar apegadas al Estado de Derecho y cumplir con lo que la Constitución está pegado a ello. De manera de conclusión, es fundamental que todo proceso legislativo cuente con un razonamiento lógico, y esto también que lo lleve a cabo en la técnica y el proceso legislativo para la creación de leyes. Desde el momento de crear y planificar una ley tienen que tomar en cuenta toda la lógica, tienen que tomar en cuenta que tienen que precisar y abstraer las leyes de tal manera que el razonamiento siempre esté presente. Hola compañeros, continuando con el tema, llegamos al punto número 4, que es lógica y argumentación. En este punto veremos qué es la lógica, el significado, qué es la argumentación o el razonamiento y en qué consiste, cómo usar la lógica en un argumento. Y vamos a comenzar. ¿Qué es la lógica? Es el conjunto de conocimientos que tiene por objeto la enunciación de las leyes que rigen los procesos del pensamiento humano, así como los métodos que han de aplicarse al razonamiento y la reflexión para lograr un sistema de raciocinio que conduzca
a resultados que puedan considerarse como verdaderos. Es decir, la lógica estudia los principios de la demostración y la inferencia válida, las falacias y la noción de la verdad. ¿Qué es un argumento o razonamiento? El razonamiento es la clase especial de pensamiento llamada interferencia, en la que se sacan conclusiones partiendo de premisas. Un argumento puede definirse como un grupo cualquiera de proposiciones o enunciados de los cuales se afirma que hay uno que sigue de los demás. Todo argumento tiene una estructura en cuyo análisis usualmente se emplean los términos premisas y conclusión. La conclusión de un argumento es la proposición afirmada basándose de las otras proposiciones del argumento, y estas proposiciones que se afirman como fundamento o razones para la aceptación de la conclusión son las premisas. Es decir, un argumento es la explicación oral o escrita de un razonamiento, mediante el cual se intenta probar, refutar o justificar una acción. Con el concepto anterior, llegamos a la conclusión de que en todas las profesiones argumentamos, todos argumentamos. Por ejemplo, en el caso de los vendedores, uno como vendedor tiene que dar los argumentos necesarios al cliente en donde le digamos por qué debe adquirir el producto, las razones y los beneficios que va a tener si adquiere dicho producto. ¿En qué consiste argumentar? Argumentar consiste en defender razonadamente una opinión con el fin de que el destinatario haga la idea que el emisor está sosteniendo, y su eficacia de este dependerá de la consistencia y la fuerza persuasiva de nuestros argumentos. ¿Cómo usar la lógica? Usamos argumentos cuando intentamos dar razones que justifican una afirmación, una opinión, una acción o una creencia. Como por ejemplo, si nosotros queremos acudir a un lugar o a una fiesta, pedimos permiso a nuestros padres. Y nosotros lo que hacemos es dar los argumentos necesarios para convencer a nuestros padres de que si vamos a este lugar o a esa fiesta es correcto o tiene ventaja. Otro claro ejemplo lo acabamos de ver en las elecciones pasadas, en donde cada candidato nos dio sus argumentos por los cuales quería llegar a la gubernatura, esto con la finalidad de poder adquirir nuestro voto. La argumentación lógica se basa en las relaciones causa y efecto, concreto abstracto, condición resultado, individual y general. Por este tema es todo, compañeros. Agradecemos su atención y esperamos su retroalimentación. Gracias.